Alegados. Declaro mi total ignorancia. Estoy viendo aquí el libro Secreto 1910 de Leopoldo Mendívil López y dice: el gobierno lo sabe, los historiadores lo saben, el 95% de la gente no lo sabe. La Revolución Mexicana no fue planeada en México. Pues me considero dentro de ese 95% y me da muchísimo gusto que esté con nosotros el escritor de este libro, Leopoldo Mendívil. ¿Cómo estás, Leopoldo? Qué gusto, bueno, el gusto saludarte. Es para mí inmenso, porque yo soy un fan tuyo desde hace muchísimo y trato de no perderme nunca tus comentarios, tu programa con el doctor Lamoglia. Soy un fan. Mira, un fan muchas absoluto. Gracias, Leopoldo. Eres comunicador por la Universidad Iberoamericana. Te has desempeñado en áreas de prensa, de publicidad, de relaciones públicas, en el gobierno, en la iniciativa privada. Formaste parte del Programa Nacional de Solidaridad, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, de la Televisión de la Presidencia de la República. Tienes un gran currículum. Queremos mucho también a tu papá, el periodista Leopoldo Mendívil, a quien le mandamos un abrazo. Pero platícanos esto del secreto, porque si no se nos va a ir el tiempo. Ay, claro que sí. en apapachos y en cebollazos, ¿verdad? Qué lindo, muchas gracias. Sí. Bueno, nada más rapidísimo, muchas gracias nuevamente por este espacio y para todo el auditorio, y también Héctor, un placer estar aquí. Bueno, la idea del Secreto 1910 es la siguiente. Yo, como muchos, yo también era parte de ese 95% de la población que ignora la verdadera causa de la Revolución Mexicana. Yo también pensaba toda esta historia que hemos escuchado desde niños, donde un día Madero dijo, hay una injusticia, hay un régimen, y cayó Porfirio Díaz. Pero yo siempre sentí que había muchos enigmas, muchas cosas muy raras e inexplicables en toda esta historia. Había como que cosas que no cuadraban. Y yo creo que todos lo sentimos como mexicanos. La primera de ellas es, ¿por qué, digamos, un joven como era Madero? Era un hombre que yo respeto mucho y admiro, un idealista, un hombre muy valiente. Pero él era un junior, era el hijo del quinto hombre más rico de México, y él no tenía ninguna preparación como militar, era un estudiante, digamos, de finanzas para administrar las haciendas de algodón de su padre. Sí, como dijiste, un soñador. Exactamente, un soñador. Y además, bueno, el tema de sus cuestiones mediums es algo muy interesante a abordar, que está en Secreto 1910, pero que ahora ya sabemos en qué contexto él fue inducido a ese culto, que básicamente lo que ayuda es manipular a una persona y decirle qué hacer, incluso cómo tomar un gobierno de un país. El asunto es para mí lo que siempre fue un enigma, es cómo este joven no sabe nada de cómo conducir a guerrillas o ejércitos, ni siquiera él ha matado a personas, no es un soldado. De repente, de un día al otro, derroca a un dictador que llevaba 30 años, que era un militar probado, poderoso, apoyado por toda la estructura militar. ¿Cómo logra eso este cuate, a quien yo, respeto mucho? Se me hacía que había algo inexplicable. Igual que ahora muchos historiadores saben qué es lo que realmente ocurrió. No actuó solo, y la Revolución de México, el golpe de Estado para tirar al general Díaz, fue algo que respondió a intereses de potencias como los Estados Unidos. Es decir, ese es el contexto en donde este libro, El Secreto 1910, empieza a indagar. México no era una isla, nos han hecho pensar como si todos los actores eran mexicanos, no. Estaba a punto de ocurrir el mayor de todos los conflictos globales que había ocurrido en ese momento, la Primera Guerra Mundial. Desde hacía varios años ya había tensiones, había habido un cambio de poder en Europa serio, gravísimo, que es que Inglaterra había sido, por un siglo y medio, la gran potencia del mundo, ¿no? El imperio más grande que había existido, con colonias en todos los continentes. Y sin embargo, en solo 40 años, otra nación que acababa de nacer, Alemania, llevaba apenas 40 años, antes era un conjunto de reinos en guerra, se había unificado y ahora había desbancado a Inglaterra violentamente, era la primera potencia industrial militar del mundo. Esto era lo que acabó detonando la Primera Guerra Mundial. Pero el problema de todo esto, y por lo cual todo este dominó acabó llegando hasta México, fue que el petróleo fue lo que vino a cambiar todo. Es decir, la industria del mundo estaba migrando a petróleo. Se descubrió que el petróleo era efectivamente mucho más barato y fácil de utilizar que el carbón. La migración de máquinas de carbón a petróleo, se dio en la industria de una manera muy rápida. Y también, por supuesto, en la industria que estaba a punto de entrar en juego, la industria de la guerra, sobre todo la marítima.
estaba a punto de haber una guerra marítima entre Alemania e Inglaterra, y los alemanes ya tenían una flota que operaba con petróleo, pero los ingleses no. Esto implicaba una cosa que parece nada, pero este número que voy a dar, 4, es el que detonó la Revolución Mexicana. 4 nudos más rápidos eran los buques de guerra alemanes, con los que Alemania tenía un plan para invadir a Inglaterra, y eso hubiera ocurrido. Inglaterra supo de esto, por supuesto, y inmediatamente las alarmas a todo. La misión la recibió un joven entonces llamado Winston Churchill, que hoy conocemos como por mil cosas más, exceptuando por su rol en nuestra historia, porque ha permanecido en secreto. Eso es parte del secreto 1910. Este chico tenía entonces 38 años y su cargo era el de primer lord del almirantazgo, es decir, el jefe de toda la estructura marítima de guerra del Imperio Británico. La misión que recibió en un memo de parte del rey V y de la Cámara de los Comunes fue, número 1, convertir toda la flota de Inglaterra, británica, a petróleo, pero además encontrar el petróleo en el mundo, porque aunque siendo el imperio más grande del mundo, lo único que no tenían era lo que ya iba a ser lo más importante por el resto de la historia humana, al menos hasta ahora. Entonces el señor Winston Churchill, su función secreta era esa. Envió emisarios a todo el mundo, y las 3 fuentes más grandes que encontró que no fueran los Estados Unidos fueron Rusia, pero ahí ya había, digamos, quien ya había puesto un pie ahí, que era por cierto una familia de mucho poder en Europa, que también tiene un rol muy importante en la Revolución Mexicana y que hablaremos más a ratito. Pero la otra gran fuente de petróleo, la reserva encontrada, fue en lo que hoy es Irán, Persia. Entonces inmediatamente empezó algo que fue el enviar toda una estructura para convertir a Persia en una fuente de petróleo para el mundo. La historia de Irán es muy gemela de la de México desde entonces. Lo que se llamó entonces Anglo-Persian Oil, hoy es BP, o sea, la segunda o tercera más grande petrolera del planeta Tierra. Y el siguiente punto que encontraron fue México. Entonces, en los primeros años del siglo pasado, 1900 y demás, un poco antes, una década antes, empezaron a llegar emisarios. Llegó aquí un hombre de Inglaterra muy poderoso, respaldado por el Imperio Británico, llamado Woodman Pearson, Sir Woodman Pearson, y empezó a orientar al presidente Díaz hacia esa dirección, lo cual el presidente Díaz hizo. Empezó por decirlo así, a jalar con los ingleses. Pero no, aquí el asunto de esta colisión de imperios fue que desde que surgieron los Estados Unidos, Sí, no te preocupes. Desde que los Estados Unidos surgieron, tenían una consigna que todos conocemos muy bien, la famosa, lo que se acabó convirtiendo en la doctrina Monroe. Los padres fundadores de los Estados Unidos, famosísimos, Thomas Jefferson, Washington, Benjamin Franklin, habían creado esas consignas de que el continente americano debía ser un dominio controlado por los Estados Unidos. Es decir, tal vez no como colonias per se, pero un dominio absoluto, donde Europa no tuviera ninguna participación. Iba a ser el eje americano. Entonces, durante todo ese siglo estuvieron haciendo movimientos para tener este control efectivo, empezar a sacar a Europa de América a como fuera. Las últimas expresiones de esto fueron Panamá, Nicaragua y México. Y Cuba. Cuba fue 1898, una guerra en que sacaron a los españoles. Panamá querían el control del canal. Era estratégico porque en todo el mundo ya se sentía la tensión de la guerra que estaba a punto de estallar, porque no hay que olvidar que también en Asia había un conflicto gigantesco entre lo que es Japón, que siempre quiso tener tierra territorial, valga la redundancia, y había un conflicto con China. Todo el mundo estaba preparándose para este increíble conflicto que acabó ocurriendo. Pero entonces, en todo ese acomodo de piezas, por ejemplo, el canal de Panamá, los Estados Unidos habían forzado a Colombia, porque Panamá no existía, de hecho, era parte de Colombia. Habían estado presionando a Colombia para que les dieran el canal y que el control del canal lo tuvieran los Estados Unidos. Iba a ser el paso estratégico de un océano a otro. El presidente de Colombia pues había aceptado, pero el Congreso no. Entonces se sembró una guerrilla que acabó convirtiéndose en la independencia de Panamá.
Esto, todo esto lo plasmas aquí en este libro. Sí. El secreto de 1910. Oye, pues está muy interesante. Ya no nos da tiempo de que nos sigas platicando más, pero la persona que se quiera acercar a todo este secreto, pues que compre tu libro. ¿Está en todas las librerías? Sí, ahorita ya está en Gandhi, pensamos va a estar perdón por decirlo. Sí, no, está bien. Va a estar a partir del 20 de noviembre. Y bueno, en librerías va a estar. ¿Sabes que me encanta la pasión con la que platicas Ay, del tema? Bueno, es un honor para mí escucharlo. Para mí son acontecimientos que no conocía. Entonces estamos aquí con la boca abierta, Héctor y yo, y traes 4 libros para regalar. Por supuestísimo. Sí, entonces que nos llamen, ¿verdad, Héctor? Que nos llamen y que tengan y conozcan el secreto. Nos vamos a mensajes. Ahorita regresamos con Leopoldo. Regresamos contigo. Claro. Leopoldo Mendívil López, escritor de Secreto 1910. ¿Esto te lo sacaste de la manga? ¿Fue una investigación? ¿Cómo estuvo? A ver, platícanos. Bueno, claro que sí. No, la verdad es, yo me basé mucho. Es un libro muy documentado. De hecho, creo que está más documentado que lo que en general puede uno encontrar en un libro normal de historia de México. Bueno, yo respeto a todos los historiadores de México, tenemos gente brillantísimas, de las cuales todas fueron consultadas para eso en sus obras, ¿no? Lo que en este libro agrega son fuentes que hasta ahorita no habían sido consideradas en la historiografía normal, ¿no? Que son, por ejemplo, lo que hay en las embajadas de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, y por ejemplo en los periódicos. Aquí vimos día a día lo que pasaba, lo que se registró en New York Times, Washington Post, día a día, los 13 días antes de la muerte de Francisco Madero, así también en los diarios de los embajadores, para tener una idea mucho más, por decirlo así. Nosotros como país solemos siempre adornar nuestra historia, ¿no? No puede ser que alguien nos controlaba ni nada, ¿no? Sí, el nacionalismo, sí, claro, en pleno. Pero que la verdad tenemos que, para madurar, creo que nosotros ahorita podríamos ser víctimas de algo muy parecido a lo que pasó en 1910. Eso me impresionó mucho, que tú dices, las mismas fuerzas que nos controlaron en 1910 lo están haciendo ahora 100 años después. Detrás de todo están 2 organizaciones llamadas la Mesa Redonda y la Orden de la Calavera. Claro que sí, esto podría parecer ciencia ficción. En ciencia ficción, perdónenme, en Secreto 1910 se expresa esto muy a detalle, pero básicamente es lo siguiente. Lo que movió el mundo en ese momento fueron 2 grandes grupos ligados al control del petróleo y la banca. Y esas son las mismas organizaciones que continúan hoy. Es decir, hoy en día hay 2 grandes, por decirlo así, metaorganizaciones que controlan los 2 grandes polos de las élites bancarias petroleras del mundo. Una está del lado de los Estados Unidos y otra del lado de Europa. Y hoy en México tienen un peso, es decir, al final de cuentas gran parte del mundo lo mueven estos poderes. La guerra de Irak, todo lo que estamos viendo que está el conflicto en los Estados Unidos. Pero bueno, en el Secreto 1910 hay por decirlo así, es lo que pasó en aquel momento. Secreto 1910 expresa exactamente cómo los Estados Unidos incidieron para derrocar un gobierno aquí, que fue el de Porfirio Díaz, instalar otro, que fue el de Madero, y después Madero acabó siendo asesinado. ¿Por qué? Porque Inglaterra tuvo México estaba siendo objeto de un pleito, y no por México ni por los mexicanos, por lo que hay debajo, el gran tesoro que aún continúa ahí, prácticamente sin explotar. Como dice Ramón López Velarde, el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Leopoldo Mendívil López, Secreto 1910, te propongo algo, Leopoldo. Claro que sí. Leo el libro y te volvemos a invitar. Yo voy a ser feliz, encantado de estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias por haber venido, por recomendarnos tu obra, por esta investigación que hiciste, y la vamos a ver con detenimiento. Nos vamos a meter en este libro que me parece interesantísimo. Va a ser un honor para mí. Gracias, Leopoldo. Gracias a ustedes. Y un abrazote a tu papá.